Hola a todos, soy Barbarros, monitor de cocina en los centros cívicos de A Coruña. Hoy os voy a presentar la receta que vamos a hacer. Vamos a hacer costillas en salsa barbacoa con unas patatas asadas a nuestra manera. Entonces, empiezo por la costilla, que la hemos dejado el día anterior en adobo, un adobo muy sencillito de hacer con un poquito de pimentón, un poquito de hierbas, en este caso le puse hierbas provenzales, un poquito de orégano, tomillo, romero, pero bueno, lo que tengamos por casa, ¿vale? Un poquito de pimienta negra, unos dientes de ajo, 4 o 5 dientes con la piel, un trocito de cebolla y lo vamos a meter al horno 20 minutos a 180 grados y después lo vamos a dejar sobre 1 hora y 20 más o menos a 140, 150 grados, que se nos vaya haciendo poco a poco, ¿vale? Entonces, metemos la costilla en el horno y que se vaya asando. Yo por otra parte he hecho unas bolitas de patata, las he hecho con este sacabolas. Si no tengo este sacabolas, pues las típicas patatas cortadas en cuadros de manera irregular, son para asar. Yo, para que se me haga más pronto, y ya que tenemos el horno encendido, pues entonces vamos a aprovechar para no malgastar la energía. Lo que vamos a hacer es poner agua a hervir, vamos a escaldar las patatas por espacio de 3 minutos y después las vamos a terminar en el horno, ¿vale? Entonces voy a volver a... Acabo de apagar el fuego porque se me estaba llenando de vapor, pero nada, eso, 3 minutitos, ¿vale? Simplemente es para que se ablanden un poquito y después en el horno se me cocine más rápido. Por otra parte, os voy a ir diciendo los ingredientes que vamos a utilizar para después, sobre los últimos 10 minutos de cocción de nuestra costilla. Lo que vamos a hacer es ponerle un glaseado o un lacao, ¿vale? Que en este caso vamos a utilizar un poquito de zumo de naranja, las pieles que ya las hemos lavado antes de hacer el zumo, las vamos a meter con la costilla, que me olvidaba. Vale, entonces le vamos a poner, esto es para el último momento, ¿vale? Esos últimos 10 minutos vamos a pintarlas con una brocha por encima para que le quede ese glaseado así tan bonito. Entonces, un poquito de salsa barbacoa, un poquito de nuestra salsa sriracha, un poquito, porque acordaros que pica bastante, ¿vale? Le vamos a poner un poquito de jengibre, un poquito de salsa de soja, y un poquito de pernis. Bueno, yo estos ingredientes los tengo en casa, realmente los utilizo bastante. Si son cosas que no son muy comunes para mí, pues no lo compraría, quiero decir, podría hacerla pues un poquito más sencilla, ¿vale? Sin ponerle la salsa sriracha, si no la tengo le podemos poner un poco de tabasco, si no, pues tampoco pasa nada. Entonces, un poquito de mostaza, un poquitín, y un poquito de zumo de naranja, mezclamos bien y con esta mezcla que tenemos aquí vamos a ir pintando en el último momento con la brocha nuestras costillas, ¿vale? En el momento que hierva el agua, otra vez contamos esos 3 minutos, las sacamos y las metemos dentro del horno 20 minutos más o menos, ¿vale? Bueno, continuamos con nuestra costilla, la verdad que tiene una pintaza tremenda. Ahora lo que vamos a hacer es lacarla o darle ese punto, ese glaseado diferente, ¿vale?
realmente lleva 1 hora y media larga, le bajamos la temperatura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es subirle otra vez, pero ya veis que está súper jugosa, casi se separan los huesos, para que os fijéis lo tierna que está. Como le separamos el hueso, ya realmente ya estaría para comer así, ¿vale? Lo único que nosotros hoy le queremos dar este punto diferente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es terminar de asar nuestras patatas y volver a meter en el horno nuestra costilla. Lo que vamos a hacer también, al principio le pusimos las pieles de la naranja y ahora lo que vamos a hacer es echarle el zumo que teníamos reservado, ¿vale? Vale, un segundo que me voy a lavar las manos. Y esto vuelve para el horno. ...15 minutillos más o menos, vamos mirando, tampoco para que se nos queme, por eso lo de 180, ¿vale? 180, 200 grados. A las patatas, perdonad que me volví a olvidar del zumo otra vez. El zumo lo que va a ayudar es a lo que tenemos tostado en el fondo de la placa, en el fondo de la bandeja, va a ayudar a levantarlo y a que nos quede una salsa jugosita. Ponemos un poquito de pimienta, nuestras patatas, las habíamos blanqueado, mejor dicho, escaldado, ¿vale? Echamos un poquito de hierbas, en este caso orégano, un poquito de sal. Vamos a poner unos pimientos de piquillo porque ya va a ser nuestra guarnición, ¿vale? Que se hacen un poquito. Y para el horno, los últimos 20 minutos, ¿vale? Entonces, vale, han pasado 20 minutos, las hemos ido vigilando para que no se nos pasaran, las hemos ido pintando un poquito más con la salsa que hemos hecho y las vamos a quitar porque ya realmente ya están, ¿vale? Las patatas también están, entonces vamos a sacarlo del horno. Vale, quiero enseñaros que veáis cómo nos ha quedado la costilla. Ahí se ve. Vale. Y las patatas, ¿vale? Mirad qué pintaza tiene. Es una pena que el olor no lo podáis, porque huele que alimenta. Entonces ahora vamos a empezar nuestra costilla. Nada, ponemos la costilla en el medio, un poquito hacia un lado, ¿vale? Salseamos un poquito con los jugos que ha soltado por aquí. Le ponemos unas patatitas en un lado. Y los pimientos que asamos del piquillo aquí en esta esquina, por ejemplo, ¿vale? Vale, le vamos a rallar un poquito de naranja, que ya la tenemos lavada. Un poquito que le caiga por todos los sitios.
Ese toque de los cítricos, la verdad que me gusta mucho. Vale. Y una pizquita de jengibre, ¿vale? Si tuviéramos jengibre fresco, se lo pondríamos por encima rallado, que le da un toque. Y ya tenemos nuestro plato, ¿vale? Espero que os guste. Ya veis las patatas. Vale, ahora me voy a despedir. Espero que os haya gustado la receta y me despido. La siguiente clase lo que vamos a hacer es una empanada y el ingrediente del que será la empanada pues no lo tenemos claro, nos adaptaremos a lo que tengamos en la nevera. Nada, mandaros mucho ánimo, mucha fuerza y lo que decía al principio de la receta, un día más, un día menos. Mucha fuerza.